Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos al webinar Experiencias con activaciones de protecciones y análisis de eventos con archivos ComTrade. Muchas gracias por otra vez conectarse y por atender a esta última sesión de este año, en 2016. Ya estamos trabajando para un nuevo calendario para el próximo año. Yo soy la coordinadora de este webinar, Karen Becerril. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica y mi correo está en pantalla por si algún día necesitan cualquier información relacionada a marketing. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Y nuestro moderador de hoy es el ingeniero Ariel Toribio. Él es nuestro gerente regional para Latinoamérica. Y ahora le paso la voz a Ariel. Adelante, Ariel. Gracias, Karen. Muy buenos días a todos, o buenas tardes, desde qué de qué lugar en Latinoamérica o del mundo se encuentran. Sí, gracias, Karen, por todo. Realmente ha sido un año bastante activo, con muchas actividades, en el cual les doy las gracias en nombre de Megger por acompañarnos en todo el año, aprendiendo un poco en diferentes temas de pruebas eléctricas relacionadas a su área de trabajo. Esta es la última sesión que tenemos de este año 2016, pero como comentaba Karen, tenemos ya un listado de varios tópicos para el calendario de 2017, donde vienen muchos avances y tecnologías y experiencias ganadas en todo lo que ha sido este año para seguir mejorando estos webinars. En este webinar, como les mencionaba Karen en el título, nuevamente nos acompaña el ingeniero Luis Tonos, compartiendo para aquellos que no conocen un poco de Luis. Él es profesional con más de 20 años de experiencia, con un grado de Ingeniería de Sistemas de Potencia y un MBA en Telecomunicaciones de Datos. Este certificado es de la norma NFPA 70E de Seguridad Eléctrica en lugares de trabajo. También tiene una vasta experiencia en el conocimiento en el proceso de realizar diseño, instalación, programación, pruebas y commissioning de relés de protección y esquemas de comunicaciones en subestaciones con IEC 61850. Y tiene una vasta experiencia también realizando estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones y arco eléctrico. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, Ariel. Acá bien desde República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Entonces, allá está un poco calientito, empezando a refrescarse para Navidad, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Luego de muchos días de lluvia, el sol está empezando a aparecer. Qué bien, qué bien. Listo, entonces, Luis, tienes toda la palabra, poder compartir todo lo que es el material que tenemos preparado y adelante. Muy bien, Entonces, muy bien. algo que quería, perdón, te interrumpo a la vez, es para aquellos que están participando por primera vez, como ven en pantalla ahora, es qué es lo que es en la ventana donde está interactuando este webinar. Como ven acá, perdón Luis que te interrumpe nuevamente, era el caso de esta sesión está siendo grabada. Vamos a tener también, usted ve un botón para minimizar su ventana, y en el cuadro rojo que está resaltado es donde aquí se recibirán todas las preguntas que vamos a tener. El seminario es como de 1 hora. Sin embargo, les invito a todo momento, por favor, vaya plantando sus preguntas, porque al final del webinar se van a hacer algunas preguntas aleatorias, y también a medida que vamos avanzando se van a hacer encuestas interactivas donde sus preguntas se van a ir contestando. Y aquellas que no alcancen en el tiempo, obviamente se contestarían y se enviarán por correo electrónico. Pero hagan sus preguntas acá. Si tienen que levantar la mano, hay un botón que lo pueden ver, que es para levantar la mano para alguna observación adicional y para poner en pantalla completa la sesión. ¿Ok? Muy bien, gracias, Ariel, nuevamente. Pues el tema que tenemos para este día es un resumen de experiencias de activaciones de protecciones que hemos recopilado a lo largo de los años, cómo se analizaron en su momento
y qué lecciones aprendidas o interpretaciones pues, se pueden tener al analizar estos archivos ComTrade que generan las protecciones. En una hora no podremos ver muchos casos porque, bueno, en lo particular yo me considero un coleccionista de archivos ComTrade, no solo de forma reactiva cuando ocurre un evento de una falla, una operación, sea correcta o incorrecta de las protecciones. No solo en esos casos debemos extraer la información, sino también de forma proactiva con condiciones normales de los equipos en servicio. Deberíamos ser capaces de generarle un trigger al archivo ComTrade para que nos lo registre y también ahí lo tengamos como referencia, ¿ok? O sea que este tema, no solo de forma reactiva, sino también proactiva, entiendo que es muy importante para, por un lado, que los ajustes de las protecciones sean optimizados y operen cuando deben operar y al mismo tiempo no operen cuando no deben operar. ¿Ok? Por un lado está ese objetivo de analizar los archivos ComTrade y bueno, y ya de forma reactiva para determinar las causas de fallas que pueden ocurrir en nuestros sistemas eléctricos. Ok, bueno, entonces vamos a tener este contenido donde haremos un repaso breve de lo que son los fasores, que es un concepto, una herramienta muy útil para analizar las fallas y los archivos que generan los relés. También vamos a describir un proceso de prueba de las protecciones, enfatizando la reproducción de archivos ComTrade. ¿Cuál sería un proceso de análisis de fallas en sistemas eléctricos? Ahí vamos a detenernos un poco en describir la estructura del archivo ComTrade para que sepamos interpretar cada fila de datos que nos presenta este archivo. Y al finalizar con los dos temas tendremos dos casos de estudio de disparo de relés diferencial, uno de 87B que es de barras y otro de 87G de un generador. Y ya dos o tres diapositivas al final sobre la reproducción de archivos ComTrade con los software ABTS, RTMS, los equipos Smart y MPRT, de estas soluciones que Megger ofrece a sus usuarios. Ok, así que vamos a empezar con el repaso de fasores. Acá tenemos una condición de equilibrio o de carga normal en un sistema eléctrico. Esta figura, eso es lo que representa. Hay tres voltajes que están desfasados, 120 grados, como es lo normal en un sistema trifásico. Las ondas tienen magnitudes y ángulos estables, lo que significa que el sistema está en equilibrio. Esta es una representación que podemos llamarla en el dominio del tiempo, porque tenemos unas magnitudes de voltaje que, aunque se ve que varían senoidalmente según la frecuencia del sistema, para algunos hacen 60 ciclos en un segundo, para otros será 50 ciclos en un segundo, pero la representación que estamos viendo es de cómo varía en el tiempo esa onda o estas variables
eléctricas de un sistema. Si ponemos en una misma gráfica el voltaje y corriente de una sola fase para simplificar, y suponiendo que tengamos una carga inductiva que produce un retraso de la corriente con respecto al voltaje, esa es la característica de la carga inductiva, como es un motor de inducción, como dice su nombre. Ahí observamos que en la fase A de voltaje, si usamos este eje que ven ahí como referencia a los 90 grados, vemos que hay un desplazamiento en el tiempo que provoca que la corriente esté retrasada. ¿Ok? Eso es lo normal cuando tenemos cargas inductivas en un sistema eléctrico, pero fíjense que la frecuencia, la variación de los picos de voltaje y corriente es la misma. ¿Ok? Entonces, en un sistema, una generadora, en una línea de transmisión, o en circuitos de distribución, en general estas condiciones de equilibrio, tenemos que las formas de onda están bastante próximas a lo mostrado. Ahora veamos lo mismo, pero con una representación fasorial, porque cuando extraigamos el archivo con oscilografías y tengamos el archivo COMTRADE de un relé de protección o un registrador de disturbios que algunos le llaman osciloperturbógrafo, un nombre bastante prolongado, sea de los relés o de osciloperturbógrafos que obtengamos esta información, nos la va a presentar de las dos formas. El software con el que analicemos esta información debe tener la capacidad de representarnos los datos, ya sea en el dominio del tiempo con formas de onda, o digamos de forma fasorial, como tenemos acá. Acá fíjense que siempre es bueno tener una fase como referencia. Típicamente usaríamos el voltaje de la fase A como referencia y por eso está en el ángulo cero del cuadrante fasorial. La corriente que veíamos anteriormente tiene 30 grados de retraso respecto al voltaje, porque ya hemos dicho que es una carga inductiva a la que está conectada. Y como es un sistema trifásico en equilibrio donde no hay fallas, diríamos que podemos representarlo también de esta forma. Un fasor diríamos que es como una foto, una instantánea, una captura de las magnitudes y ángulos de voltajes y corrientes en un instante. En la realidad es que los fasores están girando a la frecuencia del sistema. El voltaje está dándole vueltas a este cuadrante 60 veces en un segundo. Obviamente no podemos analizar un sistema así en movimiento y por eso tomamos una instantánea, una captura de la representación de estas variables de voltaje y corriente para que nos quede en un fasor y que podamos analizarla. Se ve que están desfasados los voltajes 120 grados en las fases ABC y la corriente también, aunque tiene un desfase de 30 grados respecto a la A, pero respecto a las otras dos fases está con un desfase de 120 grados.
Otro punto importante a resaltar cuando hablamos de fasores es el eje o cuadrante de referencia que hemos seleccionado para el análisis. En esta figura vemos que el cuadrante aumenta los ángulos en la dirección opuesta a la manecilla del reloj y va desde 0, 45, 90, llega a 180 y sigue aumentando a 270 y llegaría hasta 360 o 0. Esta es una referencia que es muy común verla utilizada en los archivos de los relés de protección, donde tenemos una variación de 0 a 360 grados. ¿Ok? Pero hay otros fabricantes que utilizan otra referencia que va de 0 a 180 y que por un lado, en una mitad del cuadrante, los ángulos son positivos y en otra mitad los ángulos son negativos. ¿Ok? Al final, los fasores son los mismos, pero los ángulos que tendrían se representarían en base a los ángulos del cuadrante de referencia. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver un ejemplo de una oscilografía, extraída de un relé con un cortocircuito trifásico en una línea de 138 que tiene recierre tripolar. Tripolar significa que las tres fases van a abrir durante la falla y van a hacer recierre luego del tiempo configurado en el relé. Fíjense que hay dos líneas en paralelo que van desde la subestación A hasta la subestación B y la falla, el cortocircuito trifásico, ocurre en una sola de las líneas que están en paralelo. Al extraerle la información a este relé que está en esa línea, ¿qué podemos observar? Primero, que estamos analizando las ondas en el dominio del tiempo. Eso es lo primero. Todavía no estamos comparando la representación fasorial. Y vemos acá cómo hay un incremento, un cambio brusco en las tres corrientes de la fase A, la B y la C. Y al mismo tiempo, fíjense cómo los voltajes también sufren un cambio brusco, en este caso hacia abajo, una caída brusca de voltaje, tanto en las fases A, B y C. Eso es lo normal, que cuando hay una falla aumenten las corrientes y los voltajes se reduzcan. Fíjense el tiempo muerto acá en el que el interruptor está abierto y obviamente si está abierto no hay flujo de corriente a través del mismo o de esa línea. No hay corriente acá arriba y el voltaje vemos también que como está tomado de un solo lado, vemos que cae también, que el voltaje cae a 0. En algunas oscilografías de líneas, el voltaje puede mantenerse dependiendo de dónde esté tomado ese voltaje para el relé de protección. Y al finalizar el tiempo muerto y hace el interruptor el recierre, vemos que la corriente vuelve a valores normales, bajos, y el voltaje también. O sea que diríamos que este es un caso de un poco extraño, pero sí de una falla trifásica que fue despejada y eliminada. Quizás alguna rama de un árbol que caería en una línea y con el cortocircuito se
esfumó, o perdón, no esfumó, sino que ya cayó de la línea y ya no estaba en contacto con la línea. Eso normalmente es monofásico, pero también puede ser trifásico. Si vemos el oscilograma o oscilografía de esa misma falla, pero ahora en el relé que está en la línea en paralelo, tendríamos esta información. La corriente de falla es mucho menor, ¿ok? Y el voltaje, la caída de voltaje, también es de menos proporción con relación al relé anterior que vimos. Se observa, ¿ok?, el comportamiento del circuito para esas corrientes de falla y las caídas de tensión en las fases A, B y C. Ok, entonces ese es el ejemplo de un cortocircuito trifásico con recierre. Ok, también tenemos otro ejemplo de un cortocircuito en un alimentador de distribución. Ok, ya estamos hablando de un voltaje de media tensión. En este caso, la falla fue de dos fases, ok, las fases A y C, y luego de un tiempo, después de 2.5 ciclos, la falla pasa a ser trifásica. Empieza bifásica y luego pasa a trifásica. Eso también es muy común verlo en líneas de transmisión y circuitos de distribución, donde las fallas evolucionan y cuando inicia es una determinada característica con unos determinados fasores y luego de un tiempo puede evolucionar y el relé debe ser capaz de capturar esas, llamémosle, dos etapas de la falla que se registraron. ¿Ok? Si por alguna razón el dispositivo tiene muy poco tiempo de captura y solo obtenemos una etapa, entonces el análisis se haría de forma incompleta. Vemos que el relé, en este caso un modelo de relé Siemens, hizo un disparo instantáneo. El tiempo de apertura del interruptor fue cerca de 5 ciclos. ¿Ok? Y eso lo vemos también al analizar la forma de onda, que las fases A y C son las que aumentan la corriente durante la falla. Y bueno, al finalizar la falla o el tiempo de la falla, vemos que la fase B también se eleva la sobrecorriente. ¿Ok? O sea que aquí vemos que primero es, como hemos dicho, una falla de dos fases y luego se vuelve a una falla trifásica. ¿Ok? Y igual ahí se ven las caídas de voltaje correspondientemente en la oscilografía del relé de protección. Si analizamos los fasores, ¿ok?, de esta falla cuando está en la etapa bifásica, fíjense que a la izquierda tenemos unos valores normales de prefalla, de voltaje y corriente en el relé que está conectado a este circuito. Pero luego, durante la etapa que la falla es bifásica, donde solo están las fases A y C en sobrecorriente, vemos estos fasores. Se ven los tres voltajes
¿ok? Cómo los voltajes de la fase A y C se reducen y el de la fase B relativamente se queda en la misma magnitud que estaba con la condición de pre-falla. Aquí tenemos una pregunta para ver cómo interpretaríamos o analizaríamos este fasor de la falla cuando está en la etapa bifásica. Exacto, sí, Luis. Y la pregunta es, ¿qué ángulos se observan en las corrientes falladas A y C? ¿Estarían desfasadas 120 grados, desfasadas aproximadamente 180? ¿Considera que están en fase o no sabe? Si puede darnos su voto, les agradeceríamos esa parte. Solamente vamos a tomar unos cuantos segundos, simplemente es para que tener la retroalimentación de cómo van cómo van ustedes asimilando la información que Luis está facilitando. Todavía no llegamos a la mitad de la audiencia que haya votado. Vamos a darle un par de momentitos más. Diría que como tenemos bastante de qué ir hablando, tomemos unos 10 segundos más y les voy a cerrar la ventana ya, que todavía tenemos el 70%, no, el 30% no ha votado todavía. Listo, y puedes ver, Luis, más o menos cómo está la opinión de la audiencia. ¿Qué opinas acá? Ok. Bueno, sí, en sí lo que queremos enfatizar, sí, la gente tiene la idea de lo que estamos hablando, que las fases I, A e IC están aproximadamente desfasadas 180 grados y eso es lo normal que ocurre cuando hay un cortocircuito bifásico. Ok, en este caso las fases A y C, las corrientes están circulando de modo que tienen una respecto a la otra un ángulo de aproximadamente 180 grados. Esa es la idea de que no están en fase, ni en fase, cuando decimos en fase, que están en ángulo cero, pero no están así en ángulo cero, sino 180 grados, 180 grados una opuesta de la otra, ni tampoco 120 grados, que era la condición de prefalla. Y eso, Luis, una pregunta, tiende a siempre darse típicamente aproximadamente por ese nivel de ángulos de 180, ¿no? ¿O es aleatorio que cambia? Sí, no, normalmente una respecto a la otra, o sea, las dos fases que están en cortocircuito van a estar desfasadas aproximadamente 180 grados en una falla bifásica. Eso sí es normal en fallas bifásicas de sistemas eléctricos. Y claro, deberíamos tenerlo en consideración a la hora de hacer una inyección con una maleta, ¿ok?, hacia un relé de protección, y le vamos a inyectar una falla bifásica. Tener en cuenta esto de que las corrientes deberían estar desfasadas 180 grados. Gracias. No sé si eso, Ariel, contesta. Muy Sí, bien. sí, perfectamente. Sí, lo que Muy decía, bien, sí, bueno. ese es el ángulo a esperar, que sea aproximadamente 180 grados, no algo aleatorio como 150 o un ángulo atípico que no sea desplazamiento normal de 120.
sino siempre que hay una falla bifásica Sí. esperaríamos ese ángulo casi. Correcto, sí, sí, es correcto. Ok, bueno, eh, por el gráfico se verifica que la carga era inductiva y en el cortocircuito se observa que lo que hemos dicho, que las corrientes IA e IC quedan opuestas, desfasadas 180 grados como hemos mencionado. Acá en esta diapositiva vemos que hay unos fasores que son de componentes simétricas. ¿Ok? Es un tema ya más profundo que no lo vamos a cubrir en este webinar, pero que con este tema también podemos analizar las fallas en sistemas eléctricos. Fue desarrollado por Fortescue hace ya muchos años, a principios de 1900, y es una teoría matemática para descomponer en componentes de secuencia positiva, negativa y cero los fasores, las ondas de corriente y voltaje durante fallas. Ok, entonces vamos a describir brevemente lo que serían las pruebas a relés de protección usando este concepto del análisis de fallas. Según el tipo de inyección que se realice al relé, las pruebas pueden ser de estado estable o una secuencia de estados dinámicos o una simulación de transitorios. La que queremos enfatizar en el día de hoy es la tercera, que es una simulación de transitorios donde podemos reproducir un archivo COMTRADE obtenido de un relé de protección y determinar la operación del relé, si es adecuada o no. La primer tipo de prueba, llamémosle inyección de estado estable, aquí se caracteriza por el uso de fasores de corriente y voltaje a una frecuencia fundamental, sea 50 o 60, y la relativamente lenta variación de la magnitud de uno de estos dos parámetros, ya sea la corriente o el voltaje, pero no ambos al mismo tiempo. Diríamos que esta es estado estable. Puede ser una rampa continua, como tenemos acá a la izquierda, donde se aumenta el nivel de corriente gradualmente de forma continua hasta que el elemento arranque. Tenemos también una rampa por pulsos, donde se le aplican valores de voltaje o corriente, en este caso corriente, pero se quitan, o sea, se aplican y se quitan, se encienden y se apagan. La inyección aplica un valor y luego pasa por cero, espera un tiempo para aplicar otro valor. En este caso, aunque la figura habla de 3 amperes, normalmente lo utilizamos para hacer inyecciones de funciones que requieran alto nivel de corriente. Como es una inyección de un ajuste de cortocircuito, que puede estar en 10 amperes, pero también puede estar en 20, en 30. Hay unos relés electromecánicos de IAC, que el ajuste va de 80 a 120 amperes. Ok, o sea que hay casos en los que hay que aplicar una elevada corriente de falla y los equipos, las soluciones Smart son ideales para esos casos, aplicar altas corrientes por poco tiempo y probar estas funciones en el nivel de ajuste que tienen sin tener que bajarle o reducirle temporalmente el ajuste para
para una prueba. ¿Ok? Esto le diríamos una rampa por pulsos. Y también tenemos una forma de onda aplicada por medio de estados, donde solo variamos la corriente. ¿Ok? En un intervalo tenemos un nivel de corriente, que es una prefalla, luego una falla, y así podemos llamarle a esta forma de rampa a forma de onda aplicada. El software RTMS, que es una de las soluciones para control del equipo Smart de pruebas de redes de protección, nos da 4 opciones de rampa. Está la rampa continua, la rampa escalonada, la rampa por pulsos, y hay una rampa que le llamaríamos búsqueda binaria, donde se realiza una iteración por encima y por debajo del valor del ajuste. ¿Ok? Solo comentamos esto para que estén conscientes de los tipos de rampas. El otro tipo de prueba es una secuencia de estados dinámicos. Acá se caracteriza por el uso de fasores de corriente y voltaje a una frecuencia fundamental, como habíamos hablado anteriormente, pero también por la variación simultánea de la magnitud y el ángulo de fase. Es decir, corriente y voltaje pueden ser variadas al mismo tiempo. Un ejemplo de esta secuencia de estados dinámicos es cuando tenemos una corriente de falla, o vamos a decir prefalla, acá en valores normales, y los voltajes trifásicos de las fases ABC también están en condiciones normales o de equilibrio. Pero luego de aplicar este estado de prefalla, entramos a un estado de falla donde aumenta la corriente, ¿ok? Y varía el ángulo de la corriente respecto al voltaje, ¿ok? En este caso es una secuencia de estados dinámicos en la que observamos cómo varían al mismo tiempo unos ángulos de la corriente respecto al voltaje. ¿Ok? O sea que ahí estamos ante un tipo de inyección que le llamamos secuencia de estados dinámicos. Y finalmente el tercer tipo de pruebas, que según el tipo de inyección que hagamos al relé de protección podemos tener, es la simulación de transitorios, que se caracteriza por el uso de formas de onda con contenido de frecuencia armónica, o sea, unas frecuencias más elevadas que la fundamental de 60 o 50 Hz, y que depende de las características de la línea de transmisión o los componentes del sistema de potencia. ¿Ok? Así como el tipo, localización y duración de la falla. Y aquí es que entramos con la reproducción de los archivos COMTRADE. Este es un ejemplo de una forma de onda donde se está simulando una saturación de un transformador de corriente. ¿Ok? Eso podemos aplicárselo al relé de protección para verificar cómo responde ante este tipo de transitorios que son, digamos, las fallas reales en el sistema de potencia, porque las rampas y los estados está bien, es una prueba y una tecnología que se ha utilizado por muchos años y da resultados, pero la simulación de una falla lo más real posible para un relé de protección
es por medio de simularle transitorios con los archivos COMTRADE, reproduciendo archivos COMTRADE. La prueba que hagamos al relé de protección es importante que sea completa y que incluya como mínimo lo siguiente. ¿Ok? Verificar la funcionalidad de las entradas y salidas. Ahí muchas veces solo utilizamos un contacto de un relé para hacerle prueba a todas las funciones de protección. Incluso a veces no es el contacto que está siendo utilizado para disparar los interruptores, las líneas, los relés 86 de bloqueo. Y bueno, no está mal, pero siempre recomendamos al final hacerle por lo menos una o dos pruebas en la que se verifique que la salida correspondiente dispara el relé 86 o el interruptor o el generador correspondiente, porque me pasó en una ocasión, fue un caso muy extraño. El relé tenía 10 salidas disponibles y estaba utilizando 9 para dar alarmas. Habían 3 que eran para emitir comandos de disparo, 2 a un interruptor, la bobina 1 y 2, y una tercera salida disparaba el sistema de excitación de un generador. Las otras eran alarmas y había una que no tenía ningún cable conectado, y entonces voy a probar el relé usando esa salida solamente que estaba desconectada, y el relé pasó bien la prueba. Ok, operó perfectamente, pero cuando le hicimos una inyección con el interruptor cerrado en modo de prueba y verificar que los disparos llegaran a los equipos de potencia, entonces el interruptor se quedó cerrado, como que no había pasado nada. Entonces nos dimos cuenta que una o dos de esas salidas estaban defectuosas. Ok, o sea que, ojo, es muy importante verificar las entradas y salidas que se estén usando. Hacer una prueba de medición o escalamiento de entradas de voltaje y corriente para asegurarnos que la relación de PTs y CTs estén bien programadas. Y a las funciones de protección, ok, probarle los arranques y tiempos de disparo, verificar que operan, pero también la no operación de funciones de protección para elementos que consideran la polaridad o ángulo de la corriente y voltaje, como son las funciones de distancia, 21, 25, potencia inversa, pérdida de excitación, desbalance o secuencia negativa de corriente, secuencia negativa de voltaje sobre corriente direccional de fases y neutro, y el diferencial. Y bueno, también verificar las lógicas, permisivos y enclavamientos, y que también en la pantalla frontal las banderolas, LEDs o targets en los relés electromecánicos también se activen apropiadamente. Ok, entonces aquí es que entra el análisis de la falla y del archivo COMTRADE. Ok, vamos a describir brevemente el archivo COMTRADE. Es un formato de archivo para almacenar datos de eventos de relés de protección. Lo publican estándares tanto, diríamos, de origen norteamericano como de origen europeo, como son los de IEEE y EC. Permite realizar una estandarización de diferentes fabricantes de relés sobre cómo almacenar y representar los datos de las fallas, y nos ayuda a analizar una falla de forma detallada, y al mismo tiempo permite reproducir de manera simulada una falla capturada. Perdón. Es excelente
el archivo COMTRADE es excelente cuando se pueden analizar registros de diferentes relés de protección que están sincronizados en el tiempo. Ok, eso es un tema que a veces los relés no están sincronizados a la misma fecha y hora. Entonces hay que estar haciendo unas conversiones ahí que pueden ser un dolor de cabeza. Estos archivos se almacenan en formato ASCII, aunque hay una versión del estándar de archivos COMTRADE, que es el C37111, que la versión más utilizada es del año 1999, es la que los relés de protección utilizan para almacenar los datos de oscilografías, pero también hay una edición del 2013 donde se amplió el formato, el formato del 99 es ASCII, pero también permite otro tipo de almacenamiento usando XML y otros formatos. Esa es la versión del 2013. Claro que para que los fabricantes de relés la implementen, eso toma tiempo. Hay varios archivos que se almacenan juntos para luego ser utilizados en conjunto. Uno es el archivo con extensión HDR, que es opcional, la norma no lo pone como mandatorio. Y hay un archivo CFG de configuración que es requerido, y el archivo .dat es también requerido. Es el que almacena toda la información de la captura. También hay una variable que puede ser análoga o digital, que es el elemento activador o trigger, el cual determina el inicio de la captura, almacenamiento y creación del archivo COMTRADE. Tenemos también que no solo los relés almacenan el archivo COMTRADE, sino que también hay en inglés Digital Fault Recorder o osciloperturbógrafos, que son dispositivos dedicados a las capturas de fallas que no realizan ninguna función de protección y tienen la ventaja respecto a los relés que tienen una frecuencia de muestreo mayor. Algunos relés, aunque la tecnología de protecciones está modernizándose, pero muchos relés no capturan con una frecuencia de muestreo muy alta, y dependiendo de el detalle y la precisión de la información para el análisis que queramos realizar en sistemas de potencia a gran escala, se utilizan todavía los osciloperturbógrafos con mayor resolución, y también los archivos de datos tienen mucho mayor tamaño. Pero en mi experiencia he visto que ya es normal en las plantas y en las subestaciones utilizar los archivos COMTRADE que se sacan de los relés, que proporcionan una información bastante precisa. En cuanto a los relés, los archivos COMTRADE obtenidos de los relés, la intención del relé es primero proteger, no tanto almacenar. La captura de datos es un proceso secundario comparado con la función primaria de protección, y la frecuencia de muestreo es más baja en comparación con los osciloperturbógrafos. Puede ser que no capturen transitorios y armónicos, y por lo tanto en algunos relés obtener archivos COMTRADE para reproducirlos en una maleta de inyección entonces tiene ciertos límites por la poca resolución de la captura.
En cuanto a la estructura ya del archivo ComTrade, vemos que en la parte superior tenemos una indicación, unos valores que indican la cantidad de canales análogos y digitales del registro. ¿Ok? Puede verse que el total hay 191 canales, de los cuales 59 son análogos y 132 son digitales. Y así van a tener ese archivo con esa cantidad de canales. Los índices que están a la izquierda es el primer número de cada línea, indica el índice del canal correspondiente, tanto de los canales análogos como de los digitales. Luego, más hacia la derecha de la columna del archivo, también se encuentra el, llamémosle, el label o etiqueta que contiene el nombre del canal correspondiente. Podemos ver si es un canal de voltaje o de corriente o una variable binaria que está siendo capturada. También nos dice la unidad de medida, ¿ok? En la cual están presentadas los valores análogos en amperes o en voltios o kilovoltios. Y tenemos también a la derecha ese 200 a 1 o 2000 a 1 son las relaciones de los transformadores de corriente y de los transformadores de voltaje. ¿Ok? Que es importante para que el equipo, cuando va a reproducir, sepa cuáles son los valores secundarios que debe aplicar. También al final del archivo, este es el archivo CFG, ¿ok? Es el de configuración que nos da toda esta información. Nos dice la frecuencia del sistema al momento de la captura. Y también nos dice más abajo cuál fue la frecuencia de muestreo, ¿ok? En muestras por segundo, o puede ser hertz, ¿ok? Cuántas muestras por segundo, en este caso 240, se toman en este relé. Y a la derecha acá el 192 es la cantidad de muestras del registro. ¿Ok? Cantidad de muestras del registro. Entonces quisiéramos hacer una segunda pregunta. A ver, con esta información que tenemos, ¿cómo podemos determinar la longitud de la captura? ¿Ok? Ariel. Sí, gracias Luis. Y aquí está, ven todos la pregunta. La acabo de lanzar y la pregunta es ¿cuánto dura la captura del registro? Si 240 ciclos, 192.8 segundos o no sabe. Un par de segundos más. Casi llegamos a la mitad de la audiencia que ha contestado. Demos unos 10 segundos más que el tiempo está avanzando ya, sí, Luis. Ya vamos para la hora. Sí. ¿Ok? Entonces, sí. listo, pues voy a cerrar la sesión, perdón, la sesión en la zona para que contesten.
Y más o menos esto es lo que la gente ha opinado. Ok. Sí, ahí, bueno, aunque es un dato que la duración en segundos de la captura es simplemente dividir los 192, que es la cantidad de muestras. Ok, este registro tiene 192 muestras y la dividimos por los 240, que es la frecuencia de muestras por segundo. Entonces nos va a dar 0.8, 0,8 los que usan coma, segundos. Ok, o sea que es una captura de vamos a decir, menos de un segundo. En este caso, que podemos obtenerla del archivo CFG del ComTrade. Ok, o sea que podemos sacar más información de la que el archivo mismo contiene. Y finalmente están las estampas de tiempo y fecha del inicio y el final de la captura o del registro. También es útil para analizar las fallas, tener una secuencia de eventos, en inglés Sequence of Event, el cual es un registro con estampa de tiempo fecha de una secuencia de activación o desactivación de variables digitales. ¿Ok? Solo considera variables digitales y no análogas. Se utiliza para complementar el archivo ComTrade, ¿ok? Durante el proceso de análisis de fallas. Y bueno, es muy útil para determinar qué se activó primero y qué después. Y al igual que los ComTrade, es muy importante cuando se pueden analizar archivos de secuencia de eventos de diferentes relés y que estén sincronizados en el tiempo. Eso ahorra un tiempo y facilita el análisis enormemente. Este es un ejemplo de una secuencia de eventos con un número del índice del evento, la fecha y el tiempo, y el elemento, si se activó o si se desactivó. ¿Ok? Todo esto complementa el análisis de la falla con el archivo ComTrade. ¿Ok? Es bueno que el archivo ComTrade en cada relé esté configurado adecuadamente antes, porque si no puede ser que no se genere una grabación o que se generen muchas grabaciones con informaciones que no serían tan importantes en caso de una falla. ¿Ok? Así que algunas recomendaciones en base a la experiencia para esto es que, bueno, debemos tener un mecanismo para obtener esta información del ComTrade de la falla lo más rápido posible. Ok, muchos, yo sé que cuando esto ocurre hay que ir con la computadora laptop a las subestaciones e ir conectándose uno a uno para extraer la información y esto toma mucho tiempo. Hay tecnologías en las que desde que el relé almacena o graba un archivo de un evento, esto se puede enviar remotamente a una computadora localizada en la oficina o tener acceso por redes virtuales privadas a un servidor y obtener este archivo o recibirlo por email. O sea, hay muchas tecnologías que pueden acelerar que la información de la falla llegue lo más rápido posible a los que la van a analizar. Es importante también configurarles tiempos adecuados de prefalla, falla y de posfalla, dependiendo de la aplicación que vayamos a hacer. Si es un análisis para un sistema de transmisión donde queremos ver oscilaciones de frecuencia y transitorios, así como oscilaciones de potencia, bueno, deberíamos tener archivos hasta con postfalla de 5 segundos. Pero si ya es análisis que consideran recierres de interfaces,
ya los archivos podrían separarse y con tiempo de prefalla, falla y posfalla que abarquen 2 segundos sería suficiente. Configurar los triggers apropiadamente, utilizando a veces valores de arranque y de disparo. A veces también es bueno configurar triggers con apertura de interruptores. Si es un interruptor, claro que no está abriendo frecuentemente. De lo contrario, puede almacenar exceso de archivos COMTRADE que pueden llenar la memoria del relé. ¿Ok? Hay que tener esa precaución de no generar excesivamente archivos COMTRADE, ya que van llenando la memoria de los dispositivos. Configurar variables análogas y digitales que aporten información. A veces esto ya está predefinido en el relé y no podemos modificarlo, pero en otras ocasiones, como son tantas las variables que puede tener el relé, sí hay que detenerse y hacer una configuración aquí. Y bueno, que podamos también manipular la base de tiempo de estos archivos y poder comparar con información obtenida de otros relés. Seguimos el siguiente proceso para hacer el análisis. Primero, determinar cuál fue la función de protección que disparó. Documentar los targets o LEDs, obtener el archivo COMTRADE y secuencia de eventos y determinar cuál fue el trigger del archivo. También debemos evaluar los ajustes de esa función de protección activada. En cuanto está el arranque, qué característica de disparo tiene, si es instantánea, si es una curva, si es un tiempo definido, o alguna otra. El tiempo que duró el disparo en salir, si tiene permisivos bloqueos lógicas y qué salidas físicas fueron las activadas. Es bueno también tener un diagrama unifilar actualizado, para analizar la falla y documentar esto, la secuencia de eventos con las variables binarias del archivo COMTRADE. Y bueno, debemos también revisar qué variables análogas activaron el elemento trigger y comparar con los ajustes. Cómo estaban los fasores antes de la falla y al momento de disparar. Corrientes y voltajes, los fasores cómo deberían estar versus cómo están en el archivo correspondiente. Y bueno, si es necesario comparar con eventos de otros relés. Y finalmente, si el relé operó por una falla real, entonces obviamente hay que hacer un análisis de causa raíz, corregir la causa de la falla. Y pues, si operó correctamente está bien. Pero si no es una falla real o una operación incorrecta, igual hacer un análisis de causa raíz y corregir los ajustes o el cableado e instalación. Que en mi experiencia es una de esas dos cosas que pueden hacer que un relé opere incorrectamente, o los ajustes o el cableado, si las corrientes están invertidas o con polaridades también invertidas. Así que ya para finalizar, ya diríamos que en 4 o 5 minutos estamos finalizando. Tenemos un caso del disparo diferencial de un relé de diferencial de barras. En este caso el diferencial de barras estaba en una subestación y se estaba poniendo en servicio un transformador en esta subestación nueva. Cuando aumentaba la carga, se activaba la protección diferencial de barras 87B. Un análisis del archivo COMTRADE, en este caso, poniendo los dos dominios, el dominio del tiempo y abajo la relación fasorial. Vemos que en este caso el dominio del tiempo no se puede utilizar, pero el que más nos va a ayudar incluso visualmente
para determinar la relación fasorial de voltajes y corrientes es el diagrama fasorial, como vemos acá. En este caso, una mirada rápida comparando las fases de los campos, ¿ok?, que están conectados a ese relé diferencial de barras. Vemos, por ejemplo, acá está un poco naranja o roja con naranja, es la fase B de un campo y la fase B del otro campo de salida. Y vemos que están 180 grados. Eso es lo correcto en un diferencial de barras. Claro, acá estamos poniendo un ejemplo simple de dos campos, una entrada y una salida, pero es el mismo principio cuando hay más campos. Los que entran respecto a los que salen deben estar alrededor de 180 grados de desfase. Entonces la fase B de entrada, llamémosle a esta 15 de ASUA, ok. La entrada está desfasada 180 grados con la salida. Comparemos entonces la fase A. La fase A de la salida, vemos que está a 180 con la fase C. Ahí se puede distinguir un poquito en amarillo que entonces la A de un lado está con la C de otro. Y ahí entonces hay problemas. Podemos confirmarlo con la A de la entrada con la C de la salida. Y eso ahí, una mirada rápida del archivo COMTRADE obtenido durante el disparo de esta función diferencial nos indica que estaban invertidas las fases A, ok, las corrientes de la fase A y C estaban invertidas. Al corregir esto, ya se puso en servicio de nuevo y adquirió plena carga y todo funcionó apropiadamente. Bueno, y finalmente un disparo diferencial de un generador, ok, que estaba poniendo en servicio luego de una parada. Ok, en este caso no fue una operación incorrecta de las protecciones, sino una operación correcta. Ok, donde podemos ver el inicio de la falla vista por los CTs del neutro. Del lado del generador sabemos que tiene unos CTs de neutro y otros de salida. Ok, y entonces esta falla tuvo dos etapas. Una etapa solo vista por los CTs del neutro. Ok, acá se puede distinguir. Y luego se inicia una segunda etapa de la falla vista también por los CTs de salida de las fases. Ok, o sea que primero diríamos que es una falla interna, interna dentro de donde están colocados los transformadores de corriente del generador, y luego se volvió externa. Ok, y por eso los dos, las corrientes de los CTs aparecen acá. Y vemos la caída de voltaje como tan severa acá en el voltaje de media tensión, que es la salida del generador de 13.8 kilovoltios. Provocó una caída prácticamente total del voltaje. Y eso fue una activación de un relé diferencial. Y vemos otro relé que capturó una oscilografía durante la misma falla, lo único que ahora está conectado el voltaje al lado de 138, ok, o sea, del lado de alta de un transformador, y vemos que el voltaje nunca cayó. El voltaje que cayó fue solo el de media tensión en la salida del generador. Por lo tanto, un análisis así
aquí en el dominio del tiempo nos indica que hubo una falla en el lado de 13.8 del estator o en la salida del estator de un generador. Ok, o sea que con la práctica ir perfeccionando. Esto es algo que no hay mucha información disponible sobre este proceso de analizar paso por paso los archivos Comtrade, ¿ok? Sino que es un arte que con el tiempo se va perfeccionando. Y finalmente, ¿qué soluciones tiene Megger para reproducir archivos Comtrade en los dos software con los cuales podemos controlar la maleta Smart? Está la forma tradicional utilizando el software ABTS, donde hay un proceso manual donde se convierte el archivo Comtrade, se convierte a otro formato llamado TST, y luego ese formato se le puede descargar a la maleta para que lo reproduzca. No vamos a entrar en detalle ahí. Hay una guía de aplicación que explica paso a paso cómo hacer esto. Pero la versión moderna en RTMS, que bueno, está, comento que está en proceso de prueba y de desarrollo, pero que en un futuro cercano va a estar disponible en el RTMS con la función Enhanced. Vamos a tener este icono acá o botón para entrar a la página o formulario de archivos Comtrade, y vamos a poder darle acá para buscar este archivo y primero visualizarlo y finalmente descargarlo y reproducirlo en la maleta. O sea que tenemos esas dos opciones, la forma tradicional con ABTS, pero también la forma moderna, más manejable, que estará ya en breve disponible para todos los usuarios del Smart y el RTMS. Así que de mi parte, entiendo, hemos pasado unos minutos, Ariel, ahí, pero este era así el tema que... Toda la familia por tu lado quiere participar, veo. Sí. Sí, les pido disculpas porque, bueno, ahí son cosas que hemos tratado de controlar, pero sí. Sí, entonces creo que antes de entrar a la sesión de preguntas adicionales que hemos recibido de los participantes, le quiero dar la palabra a Karen, que tiene unas cosas que compartir con ustedes. Entonces, después que termine Karen, entramos a la sesión de preguntas que hemos recibido de parte de la audiencia. Adelante, Karen. Sí, muchísimas gracias, Ariel. Rápidamente, bueno, quiero agradecer una vez más a todos los participantes y también quiero informarles que en unos días van a recibir el certificado de asistencia de este webinar. La grabación de este webinar, esta grabación se empezó cuando empezamos la presentación, y también van a recibir toda la información de nuestro portafolio para pruebas de relés de protección. Esto incluye nuestra serie de los Smarts, los Freyas, los Sverker. Entonces, toda esa información yo se las voy a estar enviando en un par de días. Y también aprovecho para las personas que nos están acompañando por primera vez. Quiero mostrarles nuestra página de internet, es csa.megger.com. Y aquí en la parte de eventos, les quiero mostrar si, por ejemplo, quisieran tener acceso a alguna otra sesión que hemos tenido en la primer opción, que son la serie de webinars en español. Si le dan clic aquí en webinars, ya tenemos una página oficial. Entonces aquí ustedes se registran y eligen cualquier grabación. Esta es la lista que hemos tenido de webinars de este año. Como les dijimos al principio, ya estamos trabajando para el calendario del próximo año.
Entonces, en cuanto ya tenga esta información, ya se las estaré compartiendo. Y también tenemos ya un nuevo canal de YouTube. Aquí se los muestro. Y bueno, aquí también tenemos todas las presentaciones de los webinars. Entonces, si quieren pueden entrar ya sea por parte de en YouTube directamente o de la página web. Y no se olviden de darle en el botón subscribe para que puedan ver todos los videos que vamos subiendo. Y bueno, la mayoría están en español. Creo que hay uno que otro que todavía no he traducido, entonces esos están en inglés, pero conforme ya los tenga disponibles en español, yo los voy a estar subiendo. Y si no están registrados en nuestra lista para recibir toda la información de los webinars, nos pueden hablar al 214-330-3293 o enviar un correo a csa@meger.com y ahí nos envían por favor su nombre, apellido, compañía y país también, por favor, y yo los agrego a la base de datos. Ahora sí, Ariel y Luis, no sé si estén ya listos para poder darle... Vamos a volver ahora. Sí, ok, perfecto, para poder contestar algunas preguntas. Ahora también las preguntas que no se puedan contestar hoy, también yo las estaré enviando en un correo con todas las preguntas. Y por último, perdón, antes de que se me olvide, si quieren la copia de la presentación en PDF, por favor contacten a su representante local. Si no saben de quiénes depende su país, también me pueden escribir a mi correo o a este de csaceos@meger.com y ahí le podemos asistir. Y eso es todo de mi parte. Les deseo muy bonita Navidad y un mejor año. Y Ariel, si estás listo. Sí, Karen, muchas gracias. Sí, algunas de las preguntas que hemos recibido, obviamente por cuestiones de tiempo no podemos contestarlas todas, pero vamos a contestar por lo menos, tratar unas 4 o 5 si se puede, con lo que alcance el tiempo. La primera es la siguiente: ¿cuánto es el tiempo típico de prefalla y posfalla que se configura en el relé para que el registro de oscilográfico nos permita un adecuado análisis? ¿Me copiaste la pregunta, Luis, o la repito de nuevo? Hello. No sé si tengo problema con la audiencia con Luis. Luis, ¿me escuchas? Sí, le escuché la pregunta. ¿Me copias bien? Sí, perfecto, ahora sí. Adelante, Luis. Muy bien. Sí, es que eso va a depender, por un lado, de la capacidad de memoria que el relé tenga y de el análisis que queremos hacer. Yo diría que para un generador, ok, si estamos hablando de un generador, podemos ponerle una prefalla de 10 ciclos y que el archivo de falla capturado sea de 1 segundo o de 3/4 de segundo y sin posfalla. ¿Ok? Eso en un generador sería suficiente, solo con prefalla y con falla, que sumen 15 ciclos y 45 y te dé en la totalidad 1 segundo. Igualmente para transformadores, entiendo que aplica esta regla de la experiencia de 15 ciclos de prefalla y 45 ciclos de falla, sin posfalla. Ahora, en un sistema de transmisión, ya que está conectado a un sistema eléctrico a gran escala a nivel nacional de un país, entonces para considerar los recierres de interruptores y también las oscilaciones de potencia, las zonas de operación en zona 2, todos detalles adicionales que en un generador solo, un transformador no hay. Entonces ahí diría que la prefalla puede ser de 20 ciclos
y ponerle una falla de 2 segundos, ¿ok? O de 2 a 4, depende, claro, si el relé tiene esa capacidad, y una posfalla de 1 segundo. Eso yo diría que en mi experiencia son configuraciones apropiadas para hacer un análisis completo de las fallas. Okay. Muchas gracias, Luis. La otra pregunta es la siguiente. Los datos del archivo Comtrade se pueden tomar en tiempo real, o sea, es decir, estando el relé en campo, o sea, que esta información se hace en tiempo real, o hay que sacar el relé fuera de línea para hacer esta extracción de data. Sí, se pueden sacar en línea con el equipo en servicio sin ningún problema. Ok, lo que solo hay que tener la precaución porque algunos software para conectarse a determinados relés no son tan específicos de cómo extraer el archivo Comtrade, y puede ser que por error estemos sobreescribiendo unos ajustes y durante ese proceso de carga de ajustes haya un contacto ahí que le llaman fail safe, que si el relé cambia la programación puede ser que envíe un disparo. Es decir, se puede con toda seguridad, siempre que estemos seguros que solamente vamos a extraer el archivo Comtrade y que no hay posibilidad de, por error, hacerle una sobreescritura a los ajustes. ¿Ok? Sí, sí es posible, estando el equipo en servicio. Ok. Y la siguiente pregunta, Luis, es ¿qué sucede con la corriente de neutro o corriente de tierra en una falla bifásica donde no hay una conexión a tierra? Sí, bueno, hay dos conceptos distintos, dos palabras distintas. Una es el neutro y otra es la tierra. Sabemos que es el neutro, es el punto donde se cierra la estrella en devanados con conexión así, en estrella. Y como ese neutro no está asequible, o sea que no está conectado a tierra, entonces no va a haber una corriente a tierra en la medición de el relé, sino que las fases falladas se van a desbalancear según la magnitud de la corriente de falla. O sea que no tenemos un retorno de corriente a través de la tierra por la cual podamos detectar esa falla a tierra, sino que, como hemos dicho, las magnitudes de las fases A y C, por ejemplo, se van a poner a 180 grados y de esa forma detectamos la falla. Pero si no está aterrizado, entonces no va a haber una corriente retornando desde la tierra por la falla. Ok. Y respecto al sampling, o sea, más bien a la relación de cantidad de muestras por ciclo, ¿eso está normalizado o existen 8, 16, 32? ¿Qué has oído al respecto de eso? Sí, bueno, debo consultar la última edición de la norma del 2013 a ver si cambió, pero anteriormente esas cantidades de muestras por ciclo era más por la tecnología de microprocesadores existentes para realizar eso, que se lograban hacer así números pares, incrementando en números pares. Ok, así es por la norma anterior de 1999. Ok, y haremos ya con esto la última pregunta. Cualquier otra pregunta adicional, por favor, síguenla haciendo llegar a medida que estamos dando casi clausura a este webinar. La última pregunta que vamos a compartir en línea es esta, y para reproducir satisfactoriamente una oscilografía registrada en el relé,
de cuántas muestras por ciclo como mínimo es requerido. Sí, muy bien. Eso va a depender de qué grado de transitorio querramos que el equipo reproduzca. Porque si es una falla de sobrecorriente, vamos a decir, sencilla, tradicional, con 4 muestras por ciclo, diríamos que es suficiente. O sea, de ahí hacia arriba, la maleta con el software la reproduce tal y como se le ha cargado en el archivo. Ahora, hay fenómenos transitorios de fallas bifásicas que se convierten a trifásicas, que tienen componentes diarmónicas, y cuando es así, una falla, llamémosle compleja, con muy alta frecuencia, yo diría que como mínimo debieran haber 24 muestras por ciclo para que la reproducción sea adecuada en el equipo. ¿Ok? O sea que depende de qué grado de transitoriedad tenga el archivo COMTRADE que queremos reproducir. Ok. Bueno, y con esta respuesta, Luis, creo que vamos a cerrar la sesión de preguntas adicionales para darle clausura al evento. En nombre de los participantes y un servidor Imeger, quiero darte muchas las gracias por el trabajo que has recopilado para compartir con nosotros y con la audiencia. Y realmente te damos muchas las gracias y felicitaciones por todo esto. No sé si tengas algo adicional a que consultar, todos lo conocen, a Luis, están las informaciones de contacto, estamos acá un servidor acá en Imeger. No sé si quieras dar algo para terminar, Luis, y si Karen tiene algo que adicionar al respecto para dar la cerrada de esta sesión. Sí, bueno, no, de que ya le estaremos informando cuando ya la versión en RTMS para reproducir o visualizar y reproducir los COMTRADE esté ahí disponible. Es bastante amigable, no por para nada hablar mal de la versión de ABTS, lo único que hay que hacer un proceso manual de conversión, y bueno, ha sido un caballo de batalla por muchos años y funciona adecuadamente. Pero sí que le estaremos manteniendo informado sobre esta actualización para reproducir COMTRADE con RTMS. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Karen, no sé si tienes más algo que adicionar. Nombre de acá del equipo de Imeger de soporte técnico de Latinoamérica. Estamos haciendo ya la última sesión para lo que queda del año. Les decíamos, Karen y un servidor, de que ya estábamos preparando el calendario para el próximo año, que se le estaría haciendo llegar por diferentes vías. Nada, señores, felicidades por todo, por acompañarnos, por este esfuerzo que hemos hecho en este primer año de webinars, donde aquellos que vienen por primera vez, ojalá y le haya sido de mucha utilidad y beneficio. A aquellos que nos acompañan nuevamente, le invitamos simplemente a seguir apoyándonos y ir aprendiendo de todas estas sesiones. Siempre es bueno recibir la retroalimentación de ustedes para ir dinamizando y diversificando los tópicos que se comparte con ustedes. Con lo que queda del año, en nombre de Imeger y todo el equipo detrás de mí, les damos una feliz Navidad y que todos pasemos un excelente año nuevo. Y felicidades y éxitos y bendiciones a todo su equipo de trabajo, como también a sus seres queridos. Karen, no sé si tienes algo más que adicionar, y entonces así damos cerrada la sesión. Gracias, Ariel. Igual repito todo lo que acabas de mencionar, muchas gracias, y solo quisiera pedirles que si por favor nos ayudan a llenar la siguiente encuesta que se va a lanzar en cuanto yo termine la sesión. Esto es para seguir mejorando, para poderles mejorar la presentación, para poder seguir apoyando en estos webinars académicos. Y bueno, es todo de mi parte y que tengan muy bonita tarde. Y felicidades, Luis. Estamos en contacto. Hasta luego, Muy Karen. bien. Muy Hasta bien, luego y Ariel. gracias a Gracias. Un ambos. abrazo. Chao, Bye. chao. Hasta luego todos. Bye.